una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Sí, hago un poquito el recuerdo de la lección, porque ya hemos avanzado. Es la diferencia que hay entre Sinaí y Sión, ¿verdad? Aunque necesito entender lo que es Sión, y así solamente en vistazo lo vamos a ver. Dice Dios no, porque es necesario que ahora, si ya nos hemos acercado a Sión, recordemos que es el Sinaí. Y el Sinaí era algo palpable, algo que era real, algo que era tangible. Él tenía límites inclusive. Y dice que el cerro ardía en fuego, se escuchaba estruendos, las bocinas, era terrible, ¿ya? Y aquel que pasaba el Sinaí o pasaba los límites moría, ya sea animal, ya sea bestia, ya sea cualquier cosa. Entonces este monte Sinaí habíamos dicho que prefigura qué cosa, lo que es el temor a Dios, reverencia. ¿Ya? Reverencia. Entonces este monte es terrible, es tremendo. Ahora, yo no puedo decir que he olvidado lo que ha pasado, o sea, yo no puedo decir Dios es amor y olvida todo. El domingo la lección para mí, la prédica fue muy especial para todos, yo creo. Cuando Dios decía, cuando Sansón estaba mal, aún Dios impartía su Espíritu Santo para sacarlo porque los tiempos eran difíciles. Yo entiendo eso. A pesar de todas las situaciones, Dios siempre va a manifestar su celo por su santidad. Y en un momento dado Sansón perdió eso, se jugó con el Señor y Dios ejecutó su ira. Y este monte de verdad era temible. Y para acercarse a este monte había solamente que acercarse por un mediador. En este caso era Moisés, pero después viene ¿quién? Jesús. Y Jesús es el mediador. Lo que este monte nos habla de qué es temor y reverencia. La Biblia nos ha dicho que Dios ejecuta igual su juicio. El monte temblaba, humeaba, nadie podía acercarse. Y antes decía, no es que antes haya sido así el Señor, Dios sigue siendo igual. Hebreos dice, Él es fuego consumidor. Él no puede pasar por alto la injusticia o el pecado, y Él da a cada uno con sus obras, paga con sus obras. Entonces este monte prefigura la santidad de Dios. Entonces tiene términos, tiene límites, no se lo puede tocar, y eso nos enseñaba a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos acercamos al Señor. Y les dije, ¿se acuerdan? Ya sea el pastor, los ministros de la alabanza, quienes estemos involucrados en las cosas del Señor, tenemos que acercarnos con sumo temor a las cosas de Dios, porque el fuego de Dios todavía continúa ahí. Entonces, hemos dicho, los últimos tiempos ha contaminado mucho las iglesias, aún en la vida de los pastores, la vida de los ministros de alabanza, que han olvidado lo que es reverencia. Ya no hay reverencia en las cosas del Señor. Y este monte todavía humea. Si es algo que detienes el amor de Dios, es cierto, pero el juicio se va a ejecutar. En Hebreos 12, 16, 17 hemos leído eso, ¿no? Porque Él sigue siendo fuego consumidor, no podemos ser como Esaú. Entonces sigue hablando de Dios en la misma manera. Veamos solamente este verso de Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si antes como se conmovió el cerro, ahora no puedes desechar esa palabra, dice, porque el que está hablando es el mismo. Ya no va a conmover solamente el cerro, sino va a conmover todo el universo, porque su ira está creciendo por la situación de irreverencia que existe. Ahora, con Moisés, Dios le dice en el mismo monte, ¿no? Quítate los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y siempre ese monte temblaba, siempre había fuego. Entonces, todo esto que hemos hablado de Sinaí es el temor a Dios. Y desde aquí empezaremos he agregado más cosas para poder entender mejor esto y con calma. Éxodo 3:12. Y Dios le contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo,
todos ustedes me adorarán en este monte. Ahora, es difícil, será difícil adorarle en temor y en santidad a Dios. Dios dice, no, me tienes que adorar en este monte, en esa santidad. O sea, tienes que venir y adorarme en santidad y en temor. Por eso yo les decía, cada vez que entremos en este lugar, no se olviden los límites. Todavía no hemos hablado de los límites, pero hay límites. Hay límites donde Dios había establecido, no puedes pasar estos límites, porque si pasas esos límites, vas a morir. Pero después Dios les dice, pasen. Y nosotros ya no nos hemos acercado a este monte, sino a Sión. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Pero el mismo monte nos está diciendo, si vas a ministrar, si vas a predicar la palabra, si tienes una actividad, ya sea, aún no seas líder, no te olvides, vas a servir en este monte y no te olvides tener temor y reverencia a las cosas del Señor. Entonces adoramos en santidad a su santidad. ¿Cómo? Con mucho temor y con mucha reverencia. No quiero decir que estamos temblando de miedo, sino que tememos fallar a aquel que es Dios, tememos mellar su corazón, lastimar lo que Él es. Ten cuidado, dice Dios, no puedes pasar los límites. Si pasas los límites, bien. Ahora la palabra servir es, tienes que trabajar, tienes que servir, tienes que ministrar, pero nunca olvides la reverencia y el temor a las cosas del Señor. Ahora, si bien este tiempo el amor de Dios en su justicia, porque su amor y su misericordia es más grande, nos prolonga el tiempo, así como Sansón se metió primero con una mujer, la dejó, el Espíritu de Dios vino sobre él, agarró las puertas, se metió con una ramera, etcétera, etcétera, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Llegó un momento que él pensó que podía seguir jugando y Dios se alejó de él. Ahora nosotros, Dios nos está diciendo, no, trabaja, ministra, serví, pero no te olvides que si tú sigues jugando con las cosas del Señor, igual el juicio de Dios va a venir sobre ti, porque no podemos nosotros jugar con ¿qué? Con el temor y con la reverencia de Dios. Ahora, recordaremos también esta parte. Hubo un canto, ¿se acuerdan? Moisés hizo una alabanza. Y no solamente una, sino dos. Y hablaba de ¿qué? Del temor de Dios. En Éxodo 15, 11, 17, ¿se acuerdan? Decía, ¿quién como tú, oh Yahvé, de entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. Este era un canto, ¿ya? Y en este canto, ¿qué está diciendo Moisés? Vamos a ir a cantar a la santidad de Dios, vamos a ir a cantar al monte de Dios, porque Dios quiere temor y santidad. Y ahí mismo nos dijo Moisés, en otro canto, dice, ¿no? Y Yahvé dijo a Moisés y al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahvé descenderá a los ojos de todo el pueblo y señalar los límites. Quiero con ustedes ver el cántico. ¿Qué dice? Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlos en la boca de ellos, para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Cantar una alabanza no es cantar por cantar. Si yo canto a la santidad de Dios, si yo canto al poder de Dios, a la magnificencia de Dios, y no vivo lo que el cántico dice, la Biblia me está diciendo, este cántico va a ser testigo contra ti. Este cántico va a venir como juicio sobre ti. Y las cosas malas que te sucedan, las cosas malas que te pasen, es porque tú has cantado sin entender, sin conocer. Y ha sido un juego. O sea, ¿qué me está diciendo Dios? Aún el cantar, ¿qué implica? Reverencia. Aún el venir a adorar al Señor implica santidad a Dios. Entonces cuando yo le canto con temor, porque la letra es una oración que yo estoy haciendo al Señor. Y una oración que yo lo hago al Señor cantado, una prédica cantada, estoy hablando de su magnificencia. Y por sobre todo del temor, porque Moisés dice, han venido a servir a este monte, y en este monte tiene que haber santidad. Entonces Dios está volviendo otra vez a los principios y a los orígenes para decir, no, tiene que haber santidad en mi pueblo. Ahora, no estoy hablando de una situación de caminar en una situación de reglas y normas, sino la santidad viene en la comunión con Dios. Por eso que cuando canto yo entiendo la alabanza. Cuando entono sé que la alabanza me va a cambiar, me va a transformar, tiene que ocasionar algo en mi vida. Porque si no, el cántico
va a ser ¿qué cosa? Testigo contra los hijos de Israel, y que es testigo contra mí, y ese cántico responderá en su cara como testigo, y los males vendrán, dice el Señor. Entonces, por eso la nube espesa, ¿se acuerdan? Dios venía en nube espesa. La nube espesa es nube negra, oscura, densa, de tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios no podía mostrar su gloria, porque nadie podía ver la gloria y vivir, morían. Inclusive cuando se entraba al lugar santísimo estaba el incienso y el incienso cubría el lugar para que la gloria de Dios no los mate a ellos. El fuego de la zarza era igual para no ver la presencia de Dios, porque si no morían. Entonces esta palabra me está diciendo que necesito a Dios. Ahora, ¿quién es mi velo en este sentido? ¿Quién me permite vivir hoy? Es Jesús. Por su sangre preciosa yo entro, proclamo, alabo al Señor. Pero sin Jesús yo estoy en la ira de Dios. Es por eso que cuando cantemos, hermanos, tenemos que cantarle con todo el corazón al Señor. ¿Qué dice Éxodo 33:20? Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto hemos visto, ¿no ve? Dice la palabra de Dios en Éxodo: límpiense, báñense, laven sus ropas y vayamos a servir al Señor, porque al tercer día el Señor vendrá. Y Oseas un poquito nos habla de esta situación de los milenios, aunque no se quiere hablar mucho porque no se quiere dar fechas más o menos, pero en el tercer milenio estaría viniendo Jesús justamente en este tiempo. Hemos visto también cómo la gente ha perdido ya la capacidad de adorar, de servir al Señor, falta de santidad. Las iglesias se han convertido en centros de espectáculo, musicales, donde aún la gente inconversa se escandaliza, ¿no? Entonces el mundo está perdiendo a la iglesia como sal. La iglesia ya no sala, ya no da sabor, porque la iglesia se ha contaminado de las cosas del mundo. Entonces, ¿qué son? Tiempos finales. También la tierra gime, está gritando. ¿Por qué? Para que haya un cambio, aparezcan los hijos del Señor. Romanos nos ha hablado esto, lo que nos dice, ¿no? El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos del Señor. Quiero ir a esto, ahora sí. Aquí hemos parado para añadir más. Y Yahvé dijo a Moisés y al pueblo: santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahvé descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora, ¿por qué estamos volviendo? O sea, no quiero, como le digo, no quiero que usted me entienda mal. Sión es nuestro, cuando hablemos de Sión vamos a encontrar, porque bajan millares de ángeles. Nosotros entramos al monte Sión y alabamos al Señor. Es otra situación el monte Sión. Pero yo no quiero olvidar Sinaí, porque para entrar a Sión necesito santidad, necesito temer a Dios. Entonces, para prepararme, porque dice Dios, en la palabra me dice: prepárense para el encuentro. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. El retorno del Señor para nosotros es inminente, Él viene. Entonces, ¿qué me dice Yahvé? Le dice a Moisés, nos dice a nosotros: santifíquense hoy, ¿ya? Y mañana laven sus vestidos. Hoy y mañana prepárense, pues estén preparados, porque el tercer día Yahvé bajará. Esto hemos hablado mucho acerca del retorno del Señor. La palabra santifícalos es kadash, significa conságrense, dedíquense, purifíquense. Que el Señor los señale como su propiedad. ¿Cuándo? Ahora, hoy. Y mañana seguí lavando tus vestidos. Hoy conságrate al Señor, pero mañana seguí lavando tus vestidos. No permitas que te saquen de la presencia del Señor. Entonces Dios me está diciendo: ya que estás como pastor, ya que estás como ministerio de alabanza, o ocupas un cargo en la iglesia, o eres parte de la grey del Señor, y es tiempo de consagrarte. Ya bastante tiempo hemos vivido tal vez en la gracia de Dios, haciendo cosas que no se debían, y como Sansón hemos salido una y otra vez, pero ya es tiempo, antes de que aparezca el espíritu de Dalila o Jezabel que corta las cabezas. Entonces, ¿qué dice? Apártate, conságrate. Dalila significa coqueta, la que cautiva, y hoy está cautivando a mucha gente, a los consagrados, para sacarlos del camino del Señor. Entonces Dios está diciendo: hoy deben santificarse. Una vez que se santifiquen, no olviden lavar sus vestidos. Siempre los deben lavar,
¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor. Entonces, tanto quienes estamos acá, perdón que sea reiterativo, y los que ministran en la iglesia, nunca olviden la consagración. Estás entrando a la presencia del Señor. Ten temor, ten temblor. Si de alguna manera yo y tú hemos hecho algo indebido hoy, hemos cometido una prevaricación con el Señor, ven, consagrate, pedile perdón al Señor y subí para ministrar al Señor, para cantarle al Señor. Lavad tus vestidos. ¿Ya? ¿Qué dice Apocalipsis 19, 7, 9? Gocémonos, alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ya? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. 3 formas que se ejecutaba el matrimonio judío. Primero, el contrato. Dentro del contrato se establecía, aún en una edad de 12, 13 años, se hacía un contrato con los padres. Entonces decía: no, nuestros hijos se van a casar. Se hacía un contrato. Y en este contrato ya se estipulaba que eran como esposos, aunque no había, ¿qué cosa? Una relación sexual. Eran como esposos. Y la única manera de que esto sea quebrado, ¿qué era? Una infidelidad. Pero no estaban ni casados. Entonces, en ese tiempo, en ese contrato que se hacía, el joven iba a preparar un lugar para la esposa. Habían firmado, pagaba un dote por la esposa, pagaba un dote, así como Cristo pagó su sangre preciosa. Entonces el joven iba a preparar un lugar para su esposa, y preferentemente dice que preparaba una habitación cerca de la casa de su padre. Entonces dice por eso Jesús: yo voy a preparar lugar para donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces venía para las bodas. Entonces cuando ya venía para las bodas, significaba que ya había preparado el lugar. Por eso yo digo, nosotros tenemos un contrato con Dios, y el contrato es guardar fidelidad a Él. Todavía no están las bodas. Muchos dicen la novia, somos la esposa. Según el contrato somos la esposa. ¿Qué falta? Efectuar las bodas. Entonces las bodas no están, pero aún no se efectúe las bodas, yo puedo cometer infidelidad. Y cuando se cometía infidelidad venía el divorcio. Entonces el joven debería trabajar, y la señorita se cuidaba y esperaba al esposo. Entonces cuando el esposo ya estaba todo listo, entonces ya había preparado la casa, todo estaba listo, venía con los amigos cantando, con teas, venían para cantar, y la señorita también esperaba con otras vírgenes danzando, y ahí eran las bodas del Cordero. Pero antes de que sean las bodas antes de que sean las cenas, en las bodas dice que era ¿cómo le digo? Un evento más privado. Estaba la familia, los testigos, y ahí se efectuaban las bodas. Una vez que se efectuaban las bodas, venían, ¿qué cosa? La cena, ¿ya? De las bodas del Cordero. Y ahí eran todos invitados, todos invitados. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que estoy diciendo, que el tiempo está cerca. Nosotros hemos hecho un contrato por la sangre de Cristo. Estamos en un nuevo pacto por la sangre de Jesús. Por eso hacemos la Santa Cena. Y en este contrato nosotros hemos prometido al Señor no fallarle, no equivocarnos. Y aún así Dios nos ha dado la oportunidad de que en la Santa Cena podamos reconciliarnos con Él. Pero ya viene, hermanos, ya viene ¿qué? Las bodas del Cordero. Y esa será en intimidad con su iglesia. Y cuando venga la cena del Cordero, vendrán los santos del Antiguo Testamento, vendrá mucha multitud en un evento donde estará la iglesia, y se hará en los cielos. Entonces, esto a manera muy resumida le estoy diciendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La iglesia tiene que prepararse. Ese evento que estamos esperando va a ser en los cielos. Y ese evento que va a suceder va a ser cuando la iglesia sea llevada. Entonces, ¿qué está pidiendo? Que todos nosotros nos preparemos. Porque si hoy canto al Señor y toco al Señor y predico, sería, hermanos, duro, terrible, que me quede cuando el anticristo reine y yo cante para el anticristo, o tenga que predicar en esos tiempos. No, Dios me está diciendo: prepárate. Entonces Él dice: no, conságrate
y lava tus vestidos. Y la ropa que estamos hablando, dice, ¿no ve? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, no es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Por la sangre de Cristo yo soy justificado. Él me ha hecho justo gratuitamente. Él murió en la cruz del Calvario y Él me imputó, o sea, me entregó a mí su justicia. Yo por la muerte de Jesús soy justo, como si nunca hubiera pecado. Pero este es resultado de esa justicia. ¿Qué tiene que hacer en mí? Tiene que dar acciones de justicia, o sea, una vida interior conforme a lo que Dios quiere. Entonces Dios me está diciendo, Dios le ha entregado a su esposa vestiduras de lino fino. ¿Por qué? Porque ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido declarada justa, justo o justa o justo, y ahora que Él es justo, lo que Él haga tiene que ser acciones que reflejen de su interior a su exterior. Entonces, por eso yo les decía, ¿no? Alguien pregunta y dice, ¿cómo debo vestir en la iglesia? ¿Cuál es la moda de la iglesia? O sea, ¿cómo debería vestir? O sea, ¿qué normaría mi forma de vestir? Inclusive en el ministerio, ¿qué normaría? O sea, ¿cuál sería la norma para que vistan? Entonces aquí me está diciendo, si tú has sido lavado por la sangre de Cristo y te ha justificado, ¿ya? Y en tu vida vive Jesús, ese interior prácticamente te va a manifestar cómo va a ser tu vida exterior, ¿ya? Entonces, eso es por la guía del Espíritu Santo. Tengo una cita que nos va a aclarar más. Entonces, ¿qué se dice? ¿Ya? Que el vestido que nosotros vamos a usar allá en las bodas del Cordero y en las cenas del Cordero está confeccionada por las obras que hacemos en la tierra. Pero las obras que hacemos en la tierra no son como obras porque quiero hacer obras, sino porque dice que hemos sido creados de antemano para buenas obras. Pero ¿cuándo hacemos buenas obras? Cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora hay otros que hacen buenas obras, pero son obras muertas. En cambio, estas tienen que ser obras que de verdad le agraden al Señor. Entonces, para eso yo tengo que trabajar. El ministerio de la alabanza, los que están en la danza y cada trabajo que se hace en la iglesia es un trabajo que yo hago para el Señor. Esas son acciones justas. Y yo emblanquezco, está emblanquecido mis vestidos. Ahora Salmos habla, ¿no? De todo brocado es el vestido de la esposa, dice. Y a veces cada perla colocado en el vestido, cada adorno que había era a través de tribulación, de tormento. Pero era una iglesia que se paraba firme y no retrocedía. Y todas esas obras la estaban engalanando a la esposa que está lista para las bodas del Cordero. Dice, el lino fino en la ceremonia de las bodas son las acciones justas de los santos. Entonces, este tiempo, ¿qué tengo que hacer? Consagrarme, lavar mis vestidos constantemente, ¿ya? Pedirle a Dios que me limpie. Le he dicho, el espíritu de Jezabel sigue actuando. El espíritu de Jezabel decapita a la cabeza de los varones. El espíritu de Jezabel es un espíritu que ha entrado en la iglesia y ha agarrado a través de fornicación e idolatría, y adulterio. Pues la Biblia dice, no tengo contra ti que toleras esa mujer que seduce a mis siervos y los hace pecar. Entonces ese espíritu ha entrado. Por eso dice Dios, consagrate, no sea que ese espíritu entre. Y el espíritu de Dalila coquetea y hace que tu consagración se lo entregues al diablo de tal manera que te saque los ojos y al final te mate. Entonces por eso la Biblia dice todos los días, hoy conságrate y mañana lava tus vestidos, porque al tercer día el Señor va a aparecer. Entonces, para que mis acciones sean justas, cada día yo le digo, Señor, por favor, lávame con la sangre de Cristo. El color blanco es símbolo de pureza y santidad, también de victoria. Porque allá en el cielo va a estar mucha gente vestida de blanco y con palmas en sus manos que vamos a explicar, ¿ya? Pero dice que toda esta gente ha sido redimida. Sus ropas han sido blanqueadas en la sangre del Cordero de Dios. Aunque eso es un poco hasta difícil de entender, ¿no? ¿Cómo la sangre de Cristo puede limpiar y volver las ropas blancas? Antes un cordero y su sangre hacía que mi vida esté sin pecado o cubría mis pecados. De igual manera la sangre de Cristo limpió mi vida. Entonces, ¿qué hace? Hace que mis vestidos estén listos para la presencia del Señor. Y justo ahí, cuando habla de las bodas del Cordero, en el cielo hay una alabanza. Una alabanza, prorrumpen en alabanza los ancianos, los ángeles. ¿Por qué? Porque llegan las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué me está diciendo? Debo prepararme. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía,
¿ya? Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y ahí estaban las bodas del Cordero. Entonces la alabanza siempre va a estar ahí. La alabanza como parte fundamental. Y ahí el cielo mismo se une con todos los que están ahí cerca del trono del Cordero para las bodas del Cordero. Pero ¿qué tengo que hacer? Prepararme, alistarme. Somos salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Entonces mis acciones son el resultado de lo que Cristo me ha hecho salvo. Mis obras nunca me van a hacer salvo. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y esa obra que Dios ha hecho en mí produce una acción externa. O sea, la acción interna de la gracia de Dios, de la sangre de Cristo lavándome, ¿ya? Y que yo he sido perdonado, ocasiona ¿qué? Una acción externa. La acción interna hace una acción externa. Entonces por eso ya yo doy gracias al Señor, muchísimas gracias doy a Dios que la enseñanza y la prédica nos cambian, ¿no? El domingo estaban muy simpáticos los ministros de alabanza, todos con corbatitas, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de que es una situación exterior espiritual, sino la situación interna de mi comunión con Dios va a representar también la acción externa. Y eso pues ha venido conmigo más, así que usted me ve cada domingo, ya vengo con corbatita también, pues, ¿no? Si predico también tengo que estar. La acción tiene que ser para todos. Y eso es bueno lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué dice Dios? En ese monte me tienen que servir. ¿Y ese monte qué es? Temor. Ese monte es temblor. Ese monte es decir, Señor, yo me voy a purificar antes de cantarte. No te voy a cantar sinvergonzudamente, o sea, sin temor a ti. No voy a echarme por a la puerta y venir a tocar y cantar. Voy a tener mi tiempo para lavar mis vestidos. Porque la Biblia dice aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Dios. Porque todos pecamos de alguna manera. Y mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. No por práctica, sino porque vivimos en carne. Entonces, pero aún así tienes que servir en este monte. No hay otra alternativa. Cuando yo dejo de servir en este monte, pues viene la falta de reverencia a las cosas del Señor. Entonces hacemos de la iglesia un espectáculo, se pierde todo temor y reverencia al Señor. En cambio, cuando hay reverencia a Dios, cambia la situación. Entonces, la santidad tiene que considerarse seriamente cuando nos aproximamos a Dios. No se predica de santidad. ¿Se han dado cuenta que no se predica de santidad en este tiempo? Se predica de prosperidad, se predica de todo menos de santidad. No importa cómo vengas, vamos a ver también eso en la Biblia, ¿ya? Pero se ha olvidado predicar de santidad. Se ha olvidado predicar del temor a Dios. Entonces cuando falta el temor, ya pues la iglesia se convierte en un lugar, o como dice el Señor, ¿no? Han hecho mi casa en cueva de ladrones. Se hace un comercio. Pero cuando hay temor, hermanos, esto para. Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes de que el mundo existiera, ya existía el Evangelio. Antes de que Jesús viniera a morir por mí, las buenas nuevas del Evangelio, ya había el Evangelio. Y desde antes, como esas son cosas del Señor, yo ya fui escogido por Dios. La Biblia dice, Él nos escogió en Él, o sea, en Jesús. Dios me escogió en Él por la muerte de Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta lección enseñábamos en VIH, en el discipulado, y dice, ¿no? Por gracia, o sea, por beneplácito de Él. Y una palabra que se traduce en el griego es por suerte, ¿ya? O sea, no tanto la suerte que nosotros entendemos, sino es algo que tú no merecías y estás en las cosas de Dios. Él te escogió por pura gracia. Pero ¿para qué te escogió desde antes? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Ahora este es un plan de Dios. Ahora,
yo entiendo algunas cosas y me ha dado mucha paz a mí esto. Cuando alguna vez alguien se ha alejado de las cosas del Señor, y eso jamás debemos de dejar de orar por esa persona. Pero la Biblia dice, no, son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ellos, si han sido escogidos desde antes, Dios en su plan va a hacer algo. Algo va a hacer para volverlos a su redil. Es como el hijo pródigo cuando salió. El hijo pródigo fue escogido desde antes, ¿ya? Antes de que naciera. Es el amor de papá. Antes de que él naciera, él fue escogido. Pero ¿qué hizo él? Un día se rebeló. Él en su corazón ya había salido de su casa antes de salir. Por eso uno sale antes. O sea, no es la acción de salir. No es que yo me salga hoy día de la iglesia. A veces yo estando en la iglesia ya he salido en mi cabeza. Y hay mucha gente que se reúne en la iglesia pero que está afuera. Y el hijo pródigo ya salió antes. Y cuando salió antes, solamente ejecutó el tiempo para salir. Y cuando llegó el tiempo, él salió. Y yo no veo en la Biblia que en ningún momento el padre les ruegue al hijo y le digo, hijo, quédate, mira, te voy a conceder tus caprichos, lo que tú quieras. No, llega un momento que el padre le dice, está bien, si tienes que ir, anda. Le da toda la herencia, el hijo sale victorioso, pareciera, y se sale pues, y gasta su dinero, gasta todo, hasta que un día él vuelve en sí y dice, volveré a la casa de mi padre, porque mejor me iba antes, ¿no? Era mejor, había pan en la casa de mi padre, ahora estoy con cerdos. Entonces yo fui elegido desde antes. Y el hijo pródigo estaba manchado de cerdo, estaba manchado de inmundicia, pero como fue escogido, él volvió. Y cuando él volvió, ¿qué hizo el Señor? Saquen un anillo, saquen calzados y saquen nuevos vestidos. Y dice la Biblia, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no hiciste nada, o sea, no has hecho nada para merecer el amor de Dios. Aquí nadie me puede decir, ni usted ni yo decir, no, es que yo canto, por eso me acepta el Señor. Es por el puro afecto de su voluntad. Por esa palabra es suerte, más o menos. Hemos sido predestinados, elegidos, hemos sido agarrados. Y si así estoy siendo, ¿cómo no voy a ser agradecido al Señor? ¿Y todo para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en él, amado. Entonces, Dios me eligió desde antes. Yo fui predestinado, o sea, desde antes de la creación estuve en el plan de Dios. Y nada puede alterar el plan de Dios. Y en su plan estaba que yo esté sin mancha, santo delante de él. Y hasta ahora el trato de Dios sigue. Y aquí es el temor en el monte Sinaí, que si yo paso los límites, puedo llegar al furor de Dios, pero ese fuego me puede limpiar. Nadab y Abiú murieron y el fuego de Dios, ¿qué? Los quemó. Pero la pregunta es, una pregunta que hacemos ahí es, ¿se fueron al infierno? ¿O el fuego los purificó? Cuando la mujer de Lot quedó hecha estatua de sal, ¿significa que también ya está perdida, que ya no hay remedio para ella? ¿O es que se ha quedado en la tribulación para ser purificada? Son cosas que la Biblia me habla. La Biblia me está diciendo que he sido elegido para alabanza y gloria de Dios. Los límites me están diciendo, no juegues con Dios. Porque si juegas con Dios puede haber un asunto terrible de Dios, pero igual el amor de Dios va a estar en tu vida. Por eso necesitamos orar, hermanos, por las personas que de alguna manera se han alejado de Dios, orar para que el amor de Dios esté y el plan que Dios tiene desde un inicio se cumpla en ellos. Tú y yo, usted y yo hemos sido elegidos por el Señor antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es su propósito? Que seamos santos, o sea, consagrados y sin mancha delante de él. Este propósito sigue. Ahora que yo ya sé, con mayor razón pues vengo a lavar mis vestiduras. Y si fallo, Dios hará en mi vida. Un pueblo, hermanos, este pueblo de Israel y como nosotros pueblo, es imperativo que conozcamos este carácter del Señor. Casi hoy en este tiempo conocen el carácter del Señor como Dios es amor. Dios te va a perdonar todo lo que haces. No importa si has hecho cualquier cosa, Dios te va a perdonar. Es amor, es cierto, es su carácter. Pero una faceta de su carácter, ¿cuál es? Santidad. Él es santo. Y la santidad, ¿qué implica?
temor y reverencia hacia Él. Y eso es lo que no habían aprendido, eso es lo que se les había olvidado. Por eso que murieron cualquier cantidad de gente en el desierto. ¿Para qué? Para que una nueva generación entrara. La única manera de entrar a Canaán es morir. No hay otra manera. Entonces, una relación con el Señor es a base de ¿qué? De conocer la santidad de Dios. Un hijo que pierde respeto a su papá es terrible, pues, hermanos. No conocer el respeto al padre es fatal. La Biblia dice, ¿no?, que los cuervos le saquen los ojos, ¿ya? La Biblia dice, ese hijo, háganlo eso, entréguenlo, apedréenlo y que los cuervos le saquen los ojos. Perder la comunión, perder la santidad de Dios trae muchos problemas. Por eso dice que los hebreos, tanto que los habían oprimido, habían perdido ese conocimiento del carácter de Dios. Entonces Dios tuvo que hablar del monte para hacerles entender. Por eso ellos decían, no vamos a pasar, vamos a morir. Pero cuando viene Jesús, nosotros podemos penetrar a la presencia de Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la palabra de Dios para los esposos. Pero hay una palabra, dice, así como Cristo, ¿ya? Así como Cristo amó a la iglesia. Ahora la tarea del esposo es esa. Pero lo que Dios me está diciendo para la iglesia, ¿qué es? Dice, la santificó, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces constantemente Dios nos da su palabra para lavar nuestros vestidos. Cada vez que estamos en un discipulado, cada vez que estamos aprendiendo la palabra, estamos lavando nuestros vestidos. O no es, hermanos, porque para mí es eso. Cada vez que yo hago una lección o les comparto una palabra, es a mí primero al que me choca la palabra. Y esa palabra lava pues mi vida. Y yo acabo diciéndole, Dios, perdóname, te he fallado. Entonces su palabra nos lava. Y esa es la labor que Dios está haciendo ahora. Y nos está dando palabra para lavarnos, ¿ya? Y esa forma de lavarnos es su palabra. Y Dios está derramando palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué cosa? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El plan de Dios es ese. Entonces Dios va a consagrar últimamente estos tiempos finales, va a consagrar vidas. Pero es mejor que yo vaya voluntariamente, hermanos. La Biblia dice en Filipenses, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios, es Jesucristo, es el Señor. Ya toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero está diciendo tanto que los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Cuando aparezca Jesús, todos se van a arrodillar, quieran o no quieran. Eso es en la aparición de Jesús. Pero nosotros nos arrodillamos voluntariamente ante Él. En cambio, ese tiempo cuando se arrodillen y confiesen Jesús es el Señor, no va a haber salvación para ellos. Él es el Rey, Él es el Señor, y toda rodilla se va a doblar, porque Él es Señor de todo. Eso no implica salvación, esos son los otros tiempos. Pero para nosotros, hermanos, nosotros necesitamos arrodillarnos voluntariamente. Nos consagramos nuestra vida al Señor. Lavamos nuestros vestidos cada día, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos preparamos. Ahora eso es personal de cada uno de nosotros. Va a haber tiempos muy difíciles, complicados. Y alguna vez les dije, ¿no? Tanto es que el esposo sea como si no tuviera esposa, dice. Que tu esposa no te afecte tu relación con el Señor. Porque para seguir orando por el esposo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a santificarla? ¿Cómo voy a lavarla con el agua si yo más me rindo? Los tiempos van a ser duros. Y Dios me está diciendo, prepárate. Judas 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto hemos hablado, ¿no? Del antiatrio, del antilugar santo y del antilugar santísimo, lo que tiene el enemigo. Y los tres lugares donde están los hijos de Dios atrapados por el enemigo. Esta es a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Están casi en el infierno. Y la Biblia me está diciendo, sálvenlos. Me está dando esperanza, hermanos, de que estamos viviendo los últimos tiempos. Otros ya están como leña ardiendo en el fuego. Han rechazado a Jesús, han apostatado, han renunciado al Señor y están ardiendo como que ya están como leña. Pero Dios en Judas, en el libro de Judas, ¿qué me dice? Sálvenlos, arrebatándolos del fuego.
y de otros tengan misericordia, o sea, no los condenen, ¿ya? Sino tengan temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ellos están, el interior se ha reflejado en el exterior. O sea, como decimos, la ropa exterior es el reflejo del interior, no se olviden eso, estoy hablando espiritualmente. Yo me visto de blanco, estoy de blanco, no ahora físicamente, sino espiritualmente. ¿Producto de qué? De mi relación interna con el Señor. En cambio esta gente, su situación interna era tan sucia que sus ropas ¿cómo estaban? Sucias y contaminadas. Y yo tenía que tener temor, tenía que tener mucho cuidado de acercarme a esas personas porque aún me podían contaminar a mí. Pero debería tener misericordia, ¿ya? Y temor para poderlos rescatar. Entonces son tiempos difíciles, pero Dios me está dando ¿qué cosa? Esperanza de que en estos tiempos podemos volver al Señor. Ya les dije, la ropa nos define, ¿no? Les dije, ¿no? Si alguien está con buzo deportivo, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Es un atleta, es un deportista. Si Leito se viene con su traje de policía, ¿qué decimos? ¡Ay, así policía! Ay, no sé, y los identificamos así. La ropa nos define. Dice que antes se identificaba ya en la sociedad para ver quién era de la alta sociedad y quién era de la baja sociedad según lo que vestía. Ahora, lógicamente no es el exterior, no es lo que nosotros estamos, pero Dios se da cuenta cómo estás vestido. Él sí lo sabe. Y yo también tengo que, de alguna manera, y nosotros ver cómo hacemos. Y eso va a reflejar ya en el exterior. Ahora, muchos dicen, no, pero Dios no se fija en el exterior, ¿cierto? No se va a fijar. Pero si tú tienes una relación con el Señor, esa relación que tienes con el Señor te va a decir cómo tienes que vestir. 1 Samuel 16:7. Y Yahvé respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Mucha gente dice, no importa cómo vistamos exteriormente. Yo tampoco, nunca me hice problema en la iglesia, jamás me he hecho problema con nadie. A nadie lo he agarrado y he dicho, mira hermano, no me gusta tu pantalón rotito. No, nunca, a nadie. No me gusta tu aretito que traes. ¿Por qué? Porque es la palabra la que hablando cambia. Entonces, si no hay una oportunidad de escuchar la palabra, ¿cómo va a cambiar? Es una imposición que yo lo he hecho, pues. Como en algunas iglesias, yo recuerdo, ¿no? Decía, prohibido enamorar. ¿Pero por qué, pastor? No, prohibido, pues nada más. No sé por qué, pero prohibido. Los jóvenes no sabían de qué y por qué. En cambio, cuando tú le explicas y le dices, ellos toman una opción y una decisión para eso. Entonces Dios me está diciendo, Dios no se va a fijar en el exterior, lógicamente, ¿ya? Porque Samuel se estaba fijando, pensaba que el rey iba a ser uno alto, grande, y Dios le dice, no, yo me fijo en el corazón. Eso es lo que me estoy fijando. Pero el corazón va a reflejar el exterior, ¿ya? Es claro eso, ya, eso es claro, yo no puedo cambiar. Los consagrados tienen una vestimenta especial. Ahora, ¿cómo lo haría? Esta cita no la hemos leído en la anterior clase. Cuando uno tiene comunión con el Espíritu, te va a establecer la manera que vas a vestir. Y tú te vas a dar cuenta en esta cita, diremos, ¿por qué diremos no puedo vestir como yo quiero? Ahora, sí se puede vestir como uno quiere, pero es por falta de madurez cuando uno se viste como uno quiere. Ahora, yo no le voy a decir, no, hermanos, esta va a ser la moda en la iglesia, así no. Pero sí le voy a decir lo que dice la Biblia. Juan capítulo 21, versículo 18. Biblia al día. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. ¿Cuándo? Joven, ¿qué quiere decir? Alguien que todavía no ha madurado. Alguien que todavía no ha desarrollado plenamente. A ver, seguiremos al verso que dice. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Entonces, mientras no maduremos, mientras seamos jóvenes, o sea, ¿qué hacemos? Nos vestimos como queremos y vamos donde queremos. Entonces
Y uno se va a dar cuenta pues en la iglesia y en mi vida mismo. Hacemos lo que queremos, si queremos venimos a la iglesia, no queremos no venimos. No damos cuenta, o sea, no damos cuenta de nuestra situación. Pero cuando ya seas viejo, ya, extenderás las manos. Esto le estaba hablando a Juan, pero tiene una connotación espiritual. Cuando ya seas viejo, tú extenderás. Y hermano, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que extender la mano hacia Él. Yo ya no puedo tomar decisiones mías. Quiero hacer muchas cosas. Yo le digo, quiero hacer muchas cosas. Mi salud y tantas cosas como que me empujan a tomar una decisión. Pero tengo que extender mi mano porque estoy en madurez. Tengo que estar en madurez para que Él me lleve donde Él quiera. Y dice que vino el Espíritu y lo llevó a Felipe. Vino el Espíritu y le dijo a Pablo, el Espíritu es el que nos lleva. Y me enseña ¿qué cosa? A vestir adecuadamente. Si bien el vestir es espiritual, porque las acciones justas hacen mis vestidos, y cuanto más obras justas hago, mis vestidos están más blancos, también implica por fuera, pues. Entonces esto ya está en manos de Dios. Yo lo único que hago es que cuanto más busquemos al Señor, más pues vamos a estar. A ver, acuérdense pues jovencitos, cómo los que a veces son más mayorcitos, cómo vestían antes. ¿A quién puedo decirle? A ver, Davicho te digo, ¿cómo vestían? A ver, dígame, yo vi. Yo me acuerdo con David, los cabellos hasta aquí grandes eran, ¿no? Esa era la moda. Pantalones campana, suecos, un cinturón con tu calavera. O no, a ver, acuérdense, ¿cómo era? Juanji, ¿cómo vestías? Uy, normal. ¿Cómo vestían? Bueno, algunos todavía siguen jóvenes, pues. Leito, ¿cómo vestías? Con pantalón ancho. Pero era de acuerdo a la juventud, de acuerdo a la moda, ¿no? Éramos llevados. Pero ya que eres mayor, ¿cómo vistes? Ya cambiamos, ¿no? Ya. ¿Por qué alguien nos impone? ¿Por qué vestimos como vestimos ahora? Son cosas de la madurez. Y la Biblia está diciendo eso. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Y vamos donde no queremos ir porque el Espíritu nos guía. Hacemos lo que Él nos dice y Él nos viste de acuerdo a su voluntad. Ahora, le estoy hablando del interno. Las vestiduras son las acciones justas, pero eso va a reflejar en lo exterior siempre. Nunca en la iglesia vamos a estar fijándonos cómo vistes, si vistes o no vistes, pero sí pido al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe. Una de las formas de caer de David, ¿cuál fue? Dice que David cayó, el rey David, porque vio una mujer. Entonces, ¿hay problemas? Sí existen problemas. Entonces la Biblia en Pedro nos dice no cómo debería ser la vestimenta de las mujeres. Pero a medida que vayamos hablando, Dios nos va a ayudar. Aún en el vestir de nosotros, aún estando ahí, que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para dar gracia a Dios, para alabarlo y honrarlo al Señor. Juan nos da el parámetro. Entonces la madurez nos enseña a vivir como Él es. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué es aquello que nos hace cambiar? El agua. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Y esa palabra cae y nos cambia. Y esa palabra hace que nos presentemos como una iglesia gloriosa. La palabra siempre tiene que cambiarnos. La palabra siempre tiene que transformarnos. Si la palabra no nos cambia, algo está sucediendo en nosotros. Y si nos estamos volviendo duro a la palabra, es peor todavía. Y esa palabra tiene que quitar las manchas de nuestras vidas. ¿Cómo? Yendo a la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan de un gigante? Cuando se conquistó Canaán, un gigante, no recuerdo su nombre, si es Lamí, que era el gigante de las arrugas y que volvía a la iglesia vieja y manchada. En la conquista de Canaán hablamos de este gigante. Y ensuciaba la iglesia y la arrugaba, la volvía vieja y manchada. Y hoy día ese gigante creo que sigue trabajando, pero la sangre de Cristo sigue haciendo su trato en la iglesia.
¿ya? Una iglesia santa y sin mancha. Es el trato de Dios. Y la Biblia dice, prepárense. Ahora, los israelitas se bañaban una vez el cuerpo, porque como vivían en el desierto era muy difícil conseguir agua. Pero tenían que lavar su vestidura, interno y externo, ¿ya? El corazón, la mente se lavaba. Y ellos tenían que estar listos en el corazón, prestar atención. Y esa comunión que ellos tenían hacía que su exterior haga eso. ¿Por qué? Porque se iban a presentar ante Dios y no podían presentarse como sea. Deberían darle el respeto debido. Esto ya es literal, así como el monte. Así como el monte se podía palpar, esto es literal. Entonces, ¿qué hacía la gente? Miren, Génesis 35:2. Jacob entonces ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños. Entonces Jacob, ¿qué está diciendo? Vamos a encontrarnos con el Señor. Saquen todo aquello que es prioridad en su vida. Saquen aquello que les está estorbando la comunión con el Señor. Ahora, su esposa, ¿qué había hecho Raquel? Se había traído pues los ídolos de su papá. ¿Se acuerdan? Les dije. Y se había robado los terafines y se había sentado sobre los terafines. Pobres terafines, ¿no ve? Se había sentado sobre ellos. Y cuando su papá viene y le dice: no me has robado los terafines. Y Jacob le dice: yo no te he robado. Jacob no miente, porque él no trajo los dioses. Entonces buscó y le dijo a su hija que se parara. Y su hija le dice: no puedo, estoy con la costumbre de las mujeres. Pero estaba ahí con los terafines. En todo ese tiempo de recorrido, Jacob nunca votó esos dioses. Le aceptó a su esposa sus dioses. Y por tanto, todos sus hijos tuvieron esos dioses. Jacob tenía que ser tratado. Jacob tenía que cambiar. Y cuando Dios le encuentra, le dice: no, tienes que cambiar. Te has acostumbrado en Siquem. Ahora, ¿cómo le digo? Jacob se había quedado en Siquem, o Siquem, se había acomodado en esa tierra. Y ya no había salido más. Y Dios le había dicho: tú tienes la tierra prometida. Pero él se quedó en Siquem. Y en esa tierra su hija fue violada, Dina, más o menos como 15 años. Ya por Siquem también la violó. Porque esta niña dice que un día quiso ver cómo era el mundo. Y su madre como que le socapó a espaldas de su padre. Y esta niña Dina de 15 años, la única hija de Jacob, puro varones, se fue pues al mundo a ver qué había. Y cuando lo vio este joven, que su nombre significa hombrudo, fuerte, ¿ya? La tomó, dice la Biblia, se enamoraron literalmente, pero dice que él la violó. Y una vez que la violó, sus hermanos se enteraron, era un pueblo que no era de Dios. Entonces sus hermanos dijeron: ya vamos a casarle a nuestra hermana, pero todos tienen que circuncidarse. Esa es la ley. Y dice que todo el pueblo aceptó, hasta Siquem aceptó, y se circuncidaron. Mayores, no niños. Y era doloroso. Y cuando ya era el tercer día, dice que era más doloroso. Ahí se levantaron Rubén y Leví, ¿ya? Y estos fueron y los mataron a todos. O sea, perdieron todas las cosas del Señor sus hijos. ¿Por qué? Por haberse quedado en Siquem, por haberse acomodado. Y la orden de Dios: subía a Betel, y Betel es casa de Dios. No te acomodes. Y se había acomodado, ahí se había acomodado. Entonces todos los pueblos iban a vengarse. Jacob estaba asustado. Y es ahí que le ordena a Dios y le dice: tienes que salir. No puedes acomodarte. Y ese es el problema nuestro. Nos podemos acomodar aquí, hermanos. Y el acomodar, si no buscar a Dios, trae problemas, como la violación de su hija y la matanza de todos. Entonces él debería salir. Entonces Jacob como que reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo? Y les dice: saquen todos los dioses. ¿Qué hemos hecho con todos los dioses tanto tiempo? ¿Ya? En los que han creído, sus hijos habían creído. Pero Jacob, ¿acaso no era un elegido de Dios? ¿Acaso no era un patriarca? Cuando uno se acomoda, arrastra a la familia y a los hijos. Por eso la Biblia es bien enfática y dice: no, si eres casado y tu esposa no quiere venir, o al revés, tú debes seguir viniendo. El hombre sea como si no tuviera esposa. No es que no va a tener, es su esposa, pero si deja de seguir yendo, se acomoda. Y al acomodarse, ¿qué pasa? Arrastra a toda la familia. Entonces ahí dice: sáquense, báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Y toda la familia, más bien, gracias a Dios, obedece. Sacan los dioses, dice que lo entierra a Jacob. Pero ¿cuánto tiempo caminaron con ello? Nuestros hijos van a tener dioses según nosotros lo toleremos.
Pero el padre toleró ¿qué? Lo que su esposa hizo. La Biblia dice, no, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia la destruye. Pero peores son los Nabalos, los que se llaman los Nabot, perdón, los Acab. ¿Ya? Porque Acab fue un hombre manejado por su esposa. Y lo que le decía a su esposa, eso hacía Acab. ¿Y quién era su esposa? Jezabel. Entonces por eso lo hizo matar a Nabot. Entonces, por eso dice la Biblia, como cabeza tú tienes que ver esa situación, no la compliques. Y Jacob, pues, ¿cuánto tiempo hizo eso? ¿Cuánto tiempo? Jacob reacciona y dice, no, lávense, tenemos que hacerlo, vamos a irnos a encontrar con el Señor. Creo que este es el tiempo para nosotros, para la familia. Los que tenemos hijos, yo tengo 4 hijos, tengo a mi esposa. Dios sabe nuestra relación interna que existe ahí adentro. Pero si me ha acomodado a una situación, Dios me está diciendo, tienes que salir, tienes que prepararte, no sea que por la situación que estás te quedes, o tus hijos se queden, o tu esposa se quede. Porque no olviden que la mujer de Lot se quedó, y las hijas también se perdieron casi y arrastraron a su papá. Entonces necesariamente tengo que hacer un compromiso con el Señor. La Biblia dice, no, desháganse de todos esos dioses extraños que todavía hay en la casa, que tenemos nuestros altares, familia, estamos hablando la palabra. ¿Qué está destrozándonos? ¿Qué nos está quitando? Y la siguiente orden es, dice, báñense, límpiense, la palabra es tajer, brillen, purifíquense, sean puros, no adulteren. Y hoy lo que se ha perdido mucho es la coinonía familiar, el tiempo, el trabajo, quita, ¿verdad? Todo eso. A veces yo les cuento, a veces estoy solo en la mesa, o a veces con mi esposa nos vemos, porque ya no están pues los hijos, y a veces ya no hay ese tiempo de juntarnos y hablar de Dios. Por eso dice la Biblia, purifíquense, brillen este tiempo, tengan un tiempo. Me están hablando y me están diciendo que va a haber una noche de parejas en la iglesia, y va a ser una administración a pura parejas. Me alegra mucho. Tal vez hemos descuidado mucho las parejas. ¿Por qué? Porque necesitamos brillar en la iglesia. Entonces Dios está diciendo, purifíquense, purifica a tus hijos, diles que se bañen. Y si no están bañados, orá para que se bañen. Cuidado que estén adulterando. No estoy hablando de un adulterio sexual, sino de dejarle a Dios en sus caminos. Tienes que seguir. Y la siguiente orden es, cámbiense de ropa, porque sus ropas están contaminadas. Han perdido el servicio a Dios. Y este hombre dice, no, porque debemos ir a Betel. ¿Ya? Dice, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Betel significa casa de Dios. Tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor, presentarnos. Y ahí hay que construir un altar. Tenemos que volvernos a reunir. Cuando yo estaba en problemas, Él me ayudó, pero yo lo he olvidado. Y la familia se reunió. Y creo que es lo mismo, el mismo principio, hermanos, para los ministros de alabanza, de unirnos siempre y de agarrar y bañar nuestras ropas, lavarnos, porque estamos yendo al encuentro con el Señor. Ya es el tiempo, ya está cerca. Es de suma importancia, hermanos, limpiar la casa. Es de suma importancia. Algunos tal vez nos hemos dejado como Jacob, y hemos dejado que los dioses estén, y hemos dejado, en este caso la esposa traiga otros dioses y los hijos adopten otros dioses, y no hemos puesto un alto. Como el domingo hablábamos, de los violentos es el reino de los cielos. Ya no hay gente que hable con violencia buena, estoy hablando en el sentido bueno, sino estamos permitiendo. Por eso el Señor, mira lo que dice estos últimos tiempos. Vamos a ver el verso 1 de este mismo Génesis, lo que dice. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Cómo te has quedado ahí? ¿Cómo te has relajado en Siquem? Si sabes que hay que continuar. No podemos relajarnos, no podemos quedarnos ahí. Ya es el encuentro con el Señor. El tiempo ya está cerca. Entonces es el mismo Señor que lo alienta y le dice, levántate y sube y quédate allí. A ver, Dios le dice, no te quedes en Siquem. Ahí te estás, a tu hija le han violado, tus hijos se han matado a otros, tú estás de miedo, sal de ahí. Ese no era tu lugar. Y le dice, levántate, sube a Betel y ahí quédate.
Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios siempre. La palabra levántate significa despierta, ponte erguido, y es más, resucita, ¿ya? Restáurate. Muchos hoy tal vez hemos perdido ese fuego de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios que ha sido impuesta por ti con manos. No te apagues de tu servicio al Señor. Cuando uno se apaga, hermano, ahí se queda, ya no avanza, ya no continúa. Entonces Dios, para este último tiempo, para el encuentro, ¿qué está diciendo? Alentate, de una vez despertate, levantate, subí, ¿ya? La palabra subir es crecer, asciende, sobrepasa de un lugar bajo a un lugar alto. No te quedes ahí. Si tú te quedas ahí y viene el encuentro del Señor, vas a perder todo. Y este hombre, Lot, cuando perdió a su esposa, fue duro, porque se metió en una cueva y no quiso salir, porque la amargura y el dolor estaban en su corazón. Tanto que tuvo que tener sus hijas, se metieron, le hicieron emborrachar, y con sus hijas tuvo relaciones sexuales y nacieron Amón y Moab, dos naciones terribles. Hermano, Dios me está ordenando hoy, ya es el encuentro del Señor. Ahora, ¿cuál fue la experiencia de este hombre Jacob? ¿Qué pasó? Génesis 28:10, para que él entendiera que tenía que levantarse. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, de la tierra que estaba acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de ese sueño y dijo: ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob se acordó de esto. Jacob estaba escapando de su hermano Esaú, y un día se echó cansado, puso una piedra como cabecera y soñó unas escaleras, y dice que subían y bajaban. Ahora la Biblia dice subían y descendían. Lo lógico era descender y subir. Dice subían. ¿Por qué? Porque las peticiones de Jacob, el corazón de Jacob, los ángeles lo llevaban a la presencia de Dios y descendían para bendecir. Jacob tenía la promesa de Dios, y Dios le dijo: yo estaré contigo y te volveré a traer esta tierra y te voy a bendecir. Entonces Jacob sabía, y él decidió ahora junto con su familia, dijo: vamos a volver. Tenemos que volver, porque Dios me ha prometido, y me ha prometido que me iba a traer a la misma tierra. Cuando yo salí de la ciudad del Alto y me fui a vivir a Viacha, tenía un terreno que lo vendí. Y cuando salí del Alto, recuerdo cuando salí en la camioneta con mis cosas, Dios me dio esta cita y me dijo: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer esta tierra. Era imposible volver a esa tierra. ¿Por qué? Porque lo había vendido el terreno. Pasaron 20 años en Viacha, y después de los 20 años Dios me volvió a traer al Alto, y me volvió a traer a la tierra que yo había vendido, a ese terreno que yo vendí. Lo volví a comprar, fue otra historia, ¿ya? Dios cumple. Y al volver a esa tierra, volví un poco al origen de donde yo he nacido, y volví a reunirme con mis hermanos y con mi familia. Yo pensé que siempre iba a estar. Dios siempre cumple. Pero ahora Dios, ¿qué está diciendo? Yo te voy a volver a traer, pero ahora cumple tu voto. Y dice que Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz Almendro era el nombre de la ciudad al principio. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre,
Yahvé será mi Dios. Yo salí, Dios estuvo conmigo, Dios me dio mi pan, Dios me dio vestido para vestir, pero lo que nunca yo pensé, hermanos, volví a la tierra de donde yo vendía el terreno, es donde ahora yo vivo. Y ese fue un milagro de Dios. Y volví para trabajar en un lugar que tal vez nunca iba a trabajar con mi hermano David, con Hugo, con Juan Carlos, con Sandra, con mis hermanos. Porque Dios me dijo, yo te voy a volver a traer. Y la promesa de Dios que hizo, Jacob hizo un voto. Y él le dijo, no, si tú guardas mi viaje, me dieras pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios, y Él es mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue voluntario. Y mi vida le perteneció al Señor. Por eso hoy, hermanos, es fundamental. Hogares, familias, casas, tienen que decidirse. Ahora, no vamos a esperar que todos los hijos nos digan, ya papi, como con Jacob. Pero tienes que luchar. Porque mi familia, mi esposa, o al revés, su esposo, están expuestos a quedarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuestra oración. ¿Ya? Y esto es lo que hemos corrido en la anterior clase, ¿se acuerdan? Ahora, esto de emblanquecer las vestiduras tiene problemas. ¿Qué dice la Biblia? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sardis era una ciudad donde se acuñó por primera vez la moneda, una moneda de oro rústica. Fue la capital de la moneda, o sea, del dinero. ¿Ya? Y allá se compraba y hacía lo que quería. Y había la adoración a una diosa, Diana, o Cibeles también se llama, o Artemisa. Y esta diosa tenía muchos senos y se la adoraba, y la corrupción, la inmoralidad era tremenda en esa ciudad. Corría dinero, pero harto, hermanos. ¿Ya? El dinero era la parte más fundamental de esos hombres. Y la corrupción moral de la gente que se metía en corrupciones morales, porque la adoración a esta diosa era a través de sexo abierto, etcétera, etcétera. Pero dice que en esa ciudad, hermanos, hubo pocas personas que no mancharon sus vestidos. La Biblia dice pocas en cantidad, pequeño. Estamos viviendo contra un sistema que está destrozando las vidas. Estamos viviendo en un sistema donde la moralidad ya no es moralidad. A lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Ha cambiado mucho. Pero a pesar de que existe, hermanos, tanta situación, estas personas se mantuvieron sin mancha. Mateo 22:14, ¿qué dice? Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Ahora, dice personas, ¿verdad? Vamos a ver la palabra personas. Es ónoma, carácter, autoridad. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos dicho cualquiera que confiese o diga el nombre que es autoridad, es ónoma? Se refería a nombre, pero aquí ónoma también es persona. ¿Qué quiere decir? Estas pocas personas que tienen carácter, autoridad, no han permitido que el dinero, que la mala actitud, la perversión moral que existiera los manchara, no permitieron. ¿Cuántos fueron? Pocos. Decididos, con carácter. Estas personas no mancharon, no ensuciaron, molunó es la palabra, perdón. No contaminaron, no embadurnaron su ropa con barro y suciedad. Resistieron el sistema. Pues yo pregunto, ¿no estamos viviendo ese tiempo de Sardis, hermanos? ¿No está así la sociedad que quieren embarrarnos? Pero estas pocas personas resistieron y dice que son dignas, merecedoras. ¿Por qué? Porque padecieron y salieron. Y la Biblia dice, estas personas caminarán conmigo. Sardis es la primera ciudad donde se acuñó por primera vez el dinero. En Sardis se adoraba a la gran diosa madre Cibele, Artemisa o Diana. Era honrada, adorada con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. Y todos participaban, pero pocos tuvieron carácter y autoridad, ¿ya? Y no ensuciaron sus vestiduras, aunque padecieron.
¿ya? Entonces la Biblia me está diciendo, si vives este tiempo y si Dios te está diciendo que te prepares, no manches tu vestidura por más que vivas como en el tiempo de Sardis. No manches tu vestidura. Entonces, ¿estos quiénes son? Estos somos nosotros, los que antes de la venida del Señor estamos lavando nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Nosotros le estamos pidiendo a Dios diciéndolo, lávanos, Señor. De verdad que somos débiles. Dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando hablo de pasiones, hablo cosas que nosotros padecemos. Pero Elías oró y no llovió. Y oró y volvió a llover. Porque era un hombre de carácter, de autoridad. Había decidido. Eran pocos, sí, porque Elías dice, solo he quedado yo, Señor. Y Dios le dice, no, hay 70 que todavía no han doblado sus rodillas. Pero todos los demás se habían entregado a Baal. Son pocos. Y estos pocos son los que van a, en este tiempo, resistir la inmoralidad que existe en el mundo. Entonces la exhortación, ¿cuál es? Es ser fuerte. Ahora, a Sardis, ¿qué le dice? Miren, ¿cuál era la característica de esa iglesia? Apocalipsis 3, 1, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia se ha estancado. Esta iglesia tiene actividad. Esta iglesia canta, alaba, tiene danza, tiene todo, pero son acciones sin Dios. Y dice la Biblia, pareces viva, pero estás muerta. ¿Ya? Porque no vigilas la venida del Señor. Has perdido el respeto por las cosas de Dios. Ya no hay ese fuego que arde por el Señor. Y dice que Sardis 2 veces fue conquistada. Dice que Sardis estaba entre rocas, era inexpugnable Sardis. Y ellos se confiaron y vinieron los primeros, Ciro, si no recuerdo mal, vino y los conquistó. Luego vino un general romano igual, porque no había quien vigile. Y dice la Biblia, igual está la iglesia de hoy, no está vigilando. Entonces, hoy deberíamos vigilar, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y esta es esperanza, hermanos. Dios está diciendo, aún no está muerto. Hay cosas todavía que están vivas dentro de él. Y eso es alentador, porque cuando fallamos y pecamos, hay todavía un fuego que nos habla y nos dice, está mal. Y eso tenemos que orar por esas personas. La Biblia, ¿se acuerdan en Judas? Dice, a los que están en el fuego ya ardiendo, rescátalos con misericordia. Aquellos que están contaminados sus ropas, sácalos. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que haber, ¿qué? Cositas todavía que no han muerto. Hay que rescatarlos. Y dice la iglesia, en Apocalipsis me está hablando, esa es la iglesia de hoy. Todavía la iglesia no está muerta, hay cosas que están vivas. ¿Qué dice? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estos son los primeros, que somos nosotros, que me está diciendo Dios, lava tus vestidos. Ahora, si estás viniendo a la iglesia y no sientes nada y tu relación con Dios ha muerto, parece que vienes obligado a Dios y cantas por cantar, tocas por tocar, tienes nombre de que vives pero estás muerto, yo te digo, hay cosas todavía que están vivas ahí adentro. Sé vigilante, volvé a activar eso. Volvé a servirle al Señor. Acuérdate del servicio. Arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti como ladrón. Este es el primer grupo. Y este nos corresponde a nosotros. Nosotros ahora tenemos que lavar nuestros vestidos. Porque si no lavamos nuestras vestiduras, el Señor va a venir y nos quedaríamos en un segundo grupo. ¿Ya? Entonces el pecado es expresado bajo la maldición de desnudez. ¿Ya? Cuando uno está mal, es como si estuviera desnudo. Y dice la Biblia, en los tiempos finales, muchos van a estar así, sin vestiduras. La palabra blanco significa victoria. Apocalipsis 3:5, para acabar esta parte. El que venciere, le está diciendo a Sardis. O sea, aún estés muerto, si hay eso poquito, activalo. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué había pasado? Hasta había perdido su cobertura.
Pero Dios dice, te voy a vestir de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hoy necesitamos lavar nuestros vestidos, porque si viene el Señor, ya no va a haber tiempo. Y el segundo grupo que vamos a ver la próxima clase son estos, los que se quedan, ¿ya? Y vamos a ver el otro grupo que van a tener que enfrentar a los jinetes del Apocalipsis, ¿ya? Al anticristo, a los 4 jinetes. Y ahí van a morir decapitados de una situación bien dolorosa. Para no correr mucho, la próxima clase vamos a hablar de eso. Pero ahora nos quedamos en ¿qué? Que es necesario que hoy lavemos nuestros vestidos. Hoy, dice no, hoy conságrate, mañana lava tus vestidos, porque al tercer día ¿qué? Te tienes que presentar delante de Dios. O sea, prepárate para las cosas de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Claramente, conságrate, apartate para el Señor. Consagrarse no es una situación de que vas a caminar con cara de santo ni nada de eso, sino te estoy diciendo que Dios va a vivir en ti. Cuando eras joven ibas donde querías, te vestías como querías. Cuando seas viejo, otro te llevará de la mano y otro te vestirá. Quiero llegar a ese lugar. Que Dios me guíe, que Dios me enseñe, que Dios me guíe en todo lado. Y si he fallado, hermanos, y si usted ha fallado, lave sus ropas, porque el día del encuentro del Señor está cercano. Y si te has desnudado por alguna razón, ya no tienes cobertura y estás caminando como sea, sé vencedor. Restáurate, camina, entrégate al Señor y Dios te dará vestiduras blancas. Pero si no, vamos a entrar al otro grupo que va a ser fatal. Mucha gente se va a quedar. Y vamos a ver, un poquito vamos a hablar del Apocalipsis, los 144,000 que Dios les selló para predicar a todo el mundo. Y se va a convertir gente en cantidad, pero los van a perseguir. Y van a haber una multitud que va a adorar al Señor. Pero ellos no son la iglesia, son los que se quedan. Y ellos van a servir a Dios, pero no van a ser como nosotros coherederos. O sea, mire lo que le estoy diciendo. Los que se van a quedar y no lavan sus ropas, también van a ser salvos en la tribulación con muerte, pero no van a tener privilegios que la iglesia tiene cuando se vaya. Vamos a ver todo eso en la próxima clase. Pero les aliento, hermanos, lavemos nuestras vestiduras y rindámonos al Señor. Amén. 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 Señor, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.